Hola, ¿qué tal? Excelente día. Oye, Rod, fíjate que sigue sin hacerme mucho sentido qué tiene que ver el tanque del agua con las funciones de lógica de Excel. ¿Me podrías explicar cómo empata o cómo funciona para poder entender perfectamente y poder usar mis hojas de trabajo? Claro que sí. Si no te quedó claro el concepto, con el ejercicio que te voy a explicar en este y en el próximo tutorial, estoy seguro que le entenderás perfectamente y sin problemas. Y con esto ya podrás utilizar esta nueva función en tus hojas de trabajo. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior, por medio de unos conceptos muy sencillos, te expliqué cómo trabaja una función lógica en la que se pueden presentar diferentes condiciones. Como en el caso del tanque con agua, las tuberías y válvulas que pueden abrirse o cerrarse. Cuando esas tuberías están en paralelo, podemos tener agua de salida, cuando al menos una de las válvulas está abierta. La única opción en la que no tendremos agua de salida será solamente cuando todas las diferentes válvulas estén cerradas. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿qué tiene que ver el tanque, las tuberías y las válvulas con las funciones lógicas de Excel? Este ejemplo que te puse del tanque es una forma muy simple, pero también muy similar a cómo trabaja la función lógica OR, o en español. Esta función nos permite evaluar el resultado de múltiples condiciones al mismo tiempo, y si al menos una de las condiciones evaluadas es correcta, el resultado de la función es verdadero. Si ninguna de las condiciones evaluadas es correcta, el resultado de la función es falso. Ahora, cuando anidamos esta función dentro de la función if o si que ya vimos, nos permite evaluar el cumplimiento de una o varias condiciones que se pueden presentar en nuestra hoja de trabajo. Y de forma similar a cómo fluye el agua por las tuberías cuando se abre una, varias o todas las válvulas, la función OR o en español nos permite ejecutar la parte verdadera de una condición. Y de la misma forma, cuando todas las válvulas están cerradas y no hay agua de salida, el resultado de nuestra condición lógica es falso, cuando no se cumple ninguna de las condiciones evaluadas por medio de la función OR u O. En pantalla estás viendo cómo se podría representar, por decirlo de alguna forma, el funcionamiento de las tuberías y válvulas por medio de una condición lógica y sus resultados. Cuando ninguna de las dos válvulas está abierta, ninguna de las dos condiciones se cumple y el resultado es falso, es decir, no sale agua. Lo que en nuestra función equivaldría a que se ejecutara la parte negativa de la función. Pero cuando al menos una de las dos válvulas está abierta, sí hay salida de agua. Dicho de otra forma, cuando al menos una de las dos condiciones se cumple, el resultado de la función es verdadero, lo que nos permite ejecutar el cálculo definido en la parte verdadera de nuestra condición. Una vez hecho este ejemplo paralelo, estoy seguro que ahora sí ya habrás encontrado la semejanza en el ejemplo del tanque y la función OR u O en español. Y con esto en mente, vamos a trabajar en el ejercicio en nuestra hoja de trabajo para ejemplificar de forma práctica esta nueva función. Vamos a retomar el ejercicio de los super descuentos de la promoción navideña, pero si recuerdas, este ejercicio lo teníamos acotado a una fecha en específico, que dejamos definida en la celda F3, para poder hacer el ajuste de la fecha de la promo sin tener que editar y modificar las fórmulas. Ahora, para efectos ilustrativos de este ejercicio, vamos a modificar la promoción. Vamos a extender la promo del super descuento a todas las ventas de 2 meses completos que no necesariamente pueden ser consecutivos y que indicaremos mediante los valores de mes 1 y mes 2. Agregamos las etiquetas correspondientes a estos dos parámetros, mes 1 y mes 2, y así cualquier venta realizada en cualquiera de estos 2 meses recibirá el super descuento indicado en la celda F5.
y las ventas realizadas en cualquier otro mes distinto a mes 1 y mes 2 recibirá la promo del descuento especial indicado en la celda F6. Vamos a colocar los meses 10 y 12 en los valores correspondientes a mes 1 y mes 2. Y ahora vamos a modificar los meses de algunas fechas para realizar las pruebas de este ejercicio. Asignamos algunos valores al mes 8, 9, 10, 11 y 12 y con eso ya tenemos suficiente para poder realizar el ejercicio. Ahora vamos a revisar las fórmulas que ya teníamos desarrolladas para este ejercicio y vamos a hacer las adecuaciones necesarias para ajustarlas al ejercicio que acabo de escribir. De hecho, los cambios básicamente serán en la celda que contiene la fórmula mágica de la función if o si. Serían prácticamente las únicas a modificar. Editamos la fórmula del descuento haciendo clic en la celda y para facilitar la visualización de la función, presionamos el botón de la fórmula y en el parámetro de la condición encontramos la comparación de la celda de la fecha de la venta contra la celda de la fecha que teníamos como parámetro. Esta es la única parte de la función que vamos a modificar para considerar el mes de la fecha de venta y la condición es que puede ser igual al mes 1 o igual al mes 2. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante el tema con las funciones que necesitamos anidar para conseguir esta comparación. Pero prefiero partir el tutorial en dos partes y explicarte más detenidamente la parte que sigue, porque es donde se empieza a poner más interesante el ejercicio y es donde sucede la magia con el uso de esta función. Por lo pronto, ya dejamos preparada nuestra hoja de trabajo con los valores de los parámetros mes 1 y mes 2 y con las fechas de compra ahora con diferentes meses para poder realizar las pruebas y validar el resultado de nuestras condiciones. Y hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. En el próximo tutorial terminaremos de armar la función if o si con la función or u o, que nos permitirá hacer una evaluación del posible cumplimiento de dos criterios. Y veremos paso a paso cómo construir la fórmula y te explicaré con mayor detalle cada paso de la lógica detrás de la fórmula. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.